Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy, Alexis Cami conversa sobre la lucha contra el desperdicio de alimentos, soluciones sostenibles para el futuro, con Marcela Salas, gerenta de sostenibilidad de SMU, y con María Eugenia Torres, gerente general de Red de Alimentos. Marcela, María Eugenia, muy bienvenidas a este capítulo de El Bien Común, donde estaremos conversando sobre la lucha contra el desperdicio de alimentos. De hecho, este segundo capítulo que hablamos sobre este tema, la vez pasada lo hablamos con Kim Durand, el CEO de Chief, y Iris Lobos, directora nacional del INI. Así que muy bienvenidas para continuar esta conversación. Muchas gracias. Como contexto, este es un gran tema a nivel mundial. De hecho, los datos que veíamos en ese capítulo es que hay 800 millones de personas pasando hambre en el mundo. Y en Chile estamos desperdiciando también una cantidad importante. 1,62 millones de toneladas de comida al año se botan, con todo el impacto que tiene medioambiental y social. ¿Podrían contarme un poco cómo están viendo esta problemática en Chile? Bueno, ¿parto? Bueno, por una parte, esta problemática se puede ver desde múltiples dimensiones. Una de las dimensiones que quizás es el dolor social más potente tiene que ver justamente con el problema de inseguridad alimentaria que existe a nivel global y también en Chile. Y por otro lado, ver que toneladas de alimentos finalmente van y se botan en la basura. Como tú dices, está esta cifra de 1,62 millones y a nivel global son más de 1.000 millones los que se botan en la basura. O sea, cientos de kilos finalmente eliminados por las personas. Y eso nos muestra sin lugar a dudas la problemática en la que nos encontramos, pero además hay un impacto medioambiental que es tremendo, que tiene que ver con lo que representan todos los residuos, todas las comidas que va a la basura en términos de las emisiones de CO2 cercanas al 10%, y además que se gasta energía en alimentos que no terminan siendo consumidos y al mismo tiempo grandes cultivos para generar alimentos que finalmente también llegan a la basura. Entonces, de todas maneras, es una grave problemática a la que nos enfrentamos. María Eugenia, ¿cómo lo ves tú? Bueno, esto es una problemática tremenda, tanto el desperdicio de alimentos como la pérdida, que es la parte antes de que entre la producción y el transporte, el desperdicio se produce entre el transporte y el consumo. La FAO habla de que 30% de los alimentos en el mundo se desperdician, 17% en la primera fase de pérdida y el otro en la fase de desperdicio. Y ahí efectivamente, como sociedad, todos somos responsables por el tema moral de botar alimentos cuando hay gente que lo necesita. Tú mencionaste las cifras mundiales. En Chile casi 3 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria y por lo tanto lo que hay que hacer y lo que hacen los bancos de alimentos, que yo estoy ahí, es que juntan estas dos puntas. Comida que se podría haber perdido pero que se puede recuperar y darle valor social para entregar a la población que de verdad no tiene para comer. Son cifras oficiales, 3 millones de personas en Chile sufren de algún tipo de inseguridad alimentaria. Es terrible. Es un número gigante. ¿Dijiste 30% se pierde? ¿Ese es el número? El número oficial de FAO es que 1/3 de la producción mundial se pierde o se desperdicia, desde la cosecha hasta la mesa de cada uno de nosotros. Eso obviamente varía entre distintos tipos de países. Los países menos desarrollados pierden más en la primera fase por un tema productivo, y los países más desarrollados desechan más y desperdician más en el consumo, porque por los estándares de consumo que también hablaron en el programa pasado, de que las personas, nosotros todos elegimos el producto que está en perfectas condiciones y eso genera un círculo vicioso en el consumo. Bueno, de hecho, en ese mismo programa hablamos de que no había tanta diferencia de Chile en realidad, que este no es un problema de países más desarrollados ni menos desarrollados. Este número del tercio más o menos se mantiene. Más o menos se mantiene. En Chile no hay cifras oficiales, pero más o menos se mantiene. Obviamente lo que cambia entre un país desarrollado y uno menos desarrollado es cuánto se desecha en la primera etapa de la producción y cuánto se desecha en la última. Pero al final los números grandes, gruesos, son del 30%, que es un número tremendo. La razón por la cual estamos partiendo de un dolor social tiene que ver con que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viviendo un momento bien especial, con una oportunidad tremenda
frente a nosotros en términos de disminuir dolores sociales a través del rol de la empresa. De ahí, no desde el punto de vista de algo caritativo ni responsabilidad social, sino que producto de un cambio de paradigma que está ocurriendo en la sociedad, hoy día es buen negocio incluso. O sea, no solamente por un tema ético, sino porque hace sentido desde el punto de vista de sostenibilidad, de proyección en el futuro, el hacer el bien común. Y esto se debe a que se produjo este cambio, lo produjo básicamente, hablamos siempre de 3 fenómenos que se acoplaron. Todo el tema tecnológico, la cuarta revolución industrial. Lo segundo es la emergencia climática, lo que está pasando con el planeta. Y tercero es la crisis de sentido. Esta crisis que tiene a la población, particularmente a los más jóvenes, preguntándose, bueno, ¿para qué estoy haciendo las cosas? Todo eso produce un cambio estructural, está produciendo un cambio estructural en la sociedad. Y lo interesante que lo que hace que esto tenga una salida muy, muy potente es que al mismo tiempo se produjo algo que no había pasado nunca en la historia de la humanidad, que es que los jóvenes se están instalando sus creencias mientras son jóvenes. Eso es algo que no había pasado nunca en la historia. Cuando venía esta nueva capa de jóvenes que nosotros llamamos generación de turno, entre los 20 y 30 años, venían con ciertas creencias, se encontraban con la generación anterior que les decía, no, todavía cuando sea grande, ¿cierto? Pero producto de la tecnología se empoderaron y están instalando ciertas creencias. Vemos en los jóvenes ganas de ya arreglar. Estamos viendo una era de la abundancia, alcanza para todos, que hagamos un mundo mejor entre todos. Lo que sí les falta es la experiencia. ¿Ya? Nosotros hablamos siempre que los jóvenes aportan más desde el qué y las antiguas experiencias desde el cómo. Porque necesitamos hacer las cosas bien. Si quedan solo los jóvenes, hay riesgo, juventud más empoderamiento, hay riesgo de soberbia, ¿cierto? Entonces, por eso que estamos empujando este camino que es la conciencia empresarial, en donde la idea es que la empresa suscriba un propósito superior y monte su modelo de negocio sobre ese propósito, de modo que al operar esté haciendo el bien. Pero para eso es clave que lo haga desde el ser. ¿Viste? Hay empresas que dicen que hacen todo esto, otras que hacen. La diferencia entre las dos es el greenwashing. Y el tercer paso, que es el más importante, es cuando ya se incorpora dentro de la organización como algo natural, que tiene que ver con que pasan de deber hacerlo a querer hacerlo. Y me gustaría partir preguntándote a ti, Marcela, ¿en qué parte están ustedes como SMU de este camino? De este desafío. Mira, para nosotros como compañía, la sostenibilidad es vista, así como tú lo dices, tiene que ver para nosotros con un modelo de negocios, tiene que ver con una forma del quehacer diario que tenemos como empresa y de cada una de las personas que integran la organización. La sostenibilidad está incorporada también en la misión de la compañía y asimismo estas materias tan relevantes como la que conversamos hoy día, que tienen que ver con el desperdicio de alimentos, forman parte también del plan estratégico de SMU, forman parte de los proyectos que integran el plan estratégico, tienen un monitoreo, tienen KPIs, tienen un seguimiento. Y desde ahí hay una convicción real de que todo esto, y tal cual tú lo dices, tiene un beneficio que va a la sociedad en su conjunto, a nuestros grupos de interés, pero además también tiene un beneficio que es también para el negocio y tiene esa doble vertiente. Creemos que efectivamente a través de esta mirada de sostenibilidad, desde el sentido, desde la convicción, es lo que finalmente nos permite ser una mejor compañía hoy día y hacia el futuro. Y es desde ahí también donde ejecutamos los distintos proyectos en materia de sostenibilidad. O sea, está metido. Sí, a veces me encuentro con gerentes de sostenibilidad que me dicen, oye, yo estoy como por el lado y estoy luchando para que me den agenda. Es como estamos haciendo negocio y bueno, ahora hablemos de sostenibilidad o de estas cosas que hay quienes piensan que es una moda más que un cambio estructural en la sociedad. En el caso de usted, entonces, está metido transversalmente y cuéntame, ¿cuál para ustedes es el principal desafío de ir avanzando en este camino? Mira, nosotros estamos convencidos de que podemos generar un cambio, de que podemos contribuir a generar una mejor sociedad. De esto contribuye también a nuestro negocio. Y quería tomarme de tus palabras para contar justamente la experiencia que nosotros vivimos con el programa de no desperdicio de alimentos. Ejecutar este programa al interior de la compañía significó para nosotros trabajar con todos los equipos de la organización.
todos los equipos dispusieron su tiempo, su energía, si uno quiere decirlo también, el sentido que encontraron en poder ejecutar esta acción desde su quehacer fue tremendo. Cuando uno veía todos comprometidos trabajando por esto, ¿cómo entendiendo. lograron generar esa motivación? Eso se generó a través de equipos de trabajo, de reuniones, de lograr entender que esto no tenía que ver con algo asociado a cumplimiento, que no tenía que ver con algo, ni siquiera que venía por un mandato, sino que tenía que ver con mostrarles cómo su acción iba a generar un real impacto tanto en la compañía como hacia los distintos grupos de interés. Y eso conecta directamente con el dolor social, finalmente, con este dolor, porque cuando tú muestras las cifras, cuando tú das cuenta de la problemática que ocurre en tu país y a nivel global, ¿qué manera que puede marcar esto la diferencia? Y cuando tocas con eso, el sentido de la acción para cada colaborador reviste un sentido inimaginable. Claro que porque está respondiendo en definitiva a esta crisis de sentido, ¿cierto? Un gran apoyo a resolver esta crisis de sentido tiene que ver con las empresas que proveen un propósito para sus colaboradores, ¿cierto? Y empieza a juntar gente que está en la misma sintonía. Estamos hablando también de, ¿acá son relevantes los incentivos también, ¿cierto? Es algo que me encantaría, María Eugenia, que nos contaras, porque es muy avanzando en términos legales, tributarios. Acá hay un gran tema de incentivos. Cuéntanos las grandes fases que hemos tenido y en dónde estamos parados hoy día como país. Mira, como un gran resumen, porque esto ha sido un tema largo de muchos años, pero como gran resumen, antes, hasta el 2009, en Chile había un desincentivo a entregar productos que la empresa consideraba como merma, que son estos productos que están todavía aptos para el consumo, pero que por distintos motivos no se pueden consumir, porque tenían que demostrar la destrucción, imagínate, demostrar la destrucción ante impuestos internos para poder llevarlo a gasto. Si no, era un gasto rechazado. Eso cambió el 2009-2010 y con eso pudimos empezar a nacer nosotros como Banco Alimento, pero hacía totalmente indiferente a las empresas o seguir destruyendo o entregarlo a una institución social sin fines de lucro que atendiera a población vulnerable. Claro, y además todas las empresas estaban preparadas para destruir, ¿cierto? Claro, todas las empresas estaban acostumbradas a destruir y por lo tanto generar esa equivalencia en tributaria por lo menos hizo que sacáramos los desincentivos que había en Chile y que no existían en ninguna otra parte del mundo, digamos. Después, el cuento corto, el 2018 se incorporó también alimentos, a artículos de aseo y higiene personal, que también sufrían el mismo problema, había que demostrar la destrucción. Y el 2020, en la modernización tributaria, lo que se hace ya es una ley, digamos, desde el 2020, es que desincentiva la destrucción voluntaria. Las empresas tienen que demostrar que si destruyeron productos, que fue en forma involuntaria y por lo tanto cualquier destrucción voluntaria es un gasto rechazado. Ese está el estado del arte hoy día, pero como te digo, todavía quedan reglamentos y varias cosas que hacer respecto de la ley, por lo tanto seguimos nosotros como Banco Alimento apelando a la conciencia social, a la conciencia medioambiental, a la conciencia de sostenibilidad de las empresas. Y nosotros partimos el 2010 trabajando. Hoy día tenemos con el cambio. Hoy día tenemos más de 200 empresas que nos apoyan. Empresas de alimentos como SMU y empresas también de no alimentos. O sea, hay empresas que nos apoyan porque entienden que esto no es un problema solamente de la industria alimentaria. Es un problema nacional, es un problema social, es un problema mundial de evitar los gases de efecto invernadero, ayudar a la población. Ejemplo, el ¿cierto? metano, efectivamente, esto genera CO2 y también genera metano, sobre todo las frutas y hortalizas frescas generan un metano que es mucho más nocivo que el CO2 y es mucho más rápido el problema que genera. Y por lo tanto, este es un tema que va más allá de la industria de alimentos y por lo tanto tenemos que todos contribuir hacia ese objetivo. Y me tomo las palabras de Marcela, que efectivamente esto, y nosotros apelamos a esta conciencia social, medioambiental y económica de las empresas, porque si bien hay un cambio que hay que hacer, y Marcela lo describió muy bien, hay áreas que tienen que trabajar distinto, a los mismos y cuando recién se incorporaron empresas nos decían, uy, es que esto es complicado. Y el resultado de eso es que los mismos trabajadores, los mismos colaboradores sienten mucho orgullo al trabajar para evitar el desperdicio de alimentos. Ellos les duele el corazón cuando los mandan a botar comida que todavía está buena. Y por lo tanto generar ese cambio en cada una de las empresas hace que
si bien es más trabajo o es un trabajo distinto, adicional al que normalmente hacían, lo hacen con mucho cariño, lo hacen con mucha dedicación, porque saben además, y eso es parte de lo que nosotros siempre le mostramos a las empresas, el impacto que genera esto. La gente que lo recibe, la población vulnerable, adultos mayores, niños que están en hogares de acogida, gente en situación calle, agradecen muchísimo cuando pueden ir a un supermercado a retirar productos que de otra manera no podrían consumir, que es una gran diferencia entre aplicaciones que también disponibilizan productos que están próximos a vencer. Estos productos van a población que de verdad no hay otra posibilidad de que puedan consumir ese tipo de productos, sobre todo los productos más nutritivos. Productos nutritivos, pero también productos que uno podría decir tienen sellos, son menos nutritivos, pero que generan felicidad en la gente. Cuando tú le entregas un chocolate a una persona que vive con un sueldo mínimo o con menos de un sueldo mínimo, de verdad le hace el mes, en términos de felicidad. Y eso nosotros se los tratamos de transmitir a todas nuestras empresas socias, que como te digo son más de 200, y entienden eso, y eso hace que más allá de los incentivos tributarios que hemos sido más o menos exitosos en tener como país, hacen que hoy día 200 empresas trabajen en pos de esto. Faltan muchas todavía, y por eso que queda camino. Nosotros rescatamos más de 13 millones de kilos anuales. Tú mencionaste unas cifras estratosféricas que se pierden. Nosotros estamos rescatando 13 millones de kilos al año, pero todavía nos queda mucho por crecer, porque se están perdiendo alimentos, y mientras haya un alimento que se vaya a botar a la basura, y mientras haya gente que tú ves en la calle o en un hogar de niños o adultos mayores que viven con una pensión básica, de verdad te duele el corazón. Recordar, estamos hablando con Marcela Salas, gerente de sostenibilidad de SMU, y María Eugenia Torres, gerente general de Red de Alimentos. Marcela, ¿qué es lo más difícil para iniciar un cambio como este? ¿Cuáles son las dificultades internas que una empresa se enfrenta? Porque además los supermercados fueron los primeros a los cuales se les miró, ¿no? En términos de estos cambios de ley que estábamos conversando. Mira, yo creo que está el desafío que hemos estado conversando acá en estos últimos minutos, que tiene que ver con el transmitir el sentido de la acción para que esa acción se ejecute finalmente por cada colaborador, porque finalmente quienes podemos definir como las directrices principales o las componentes de los programas, tenemos que lograr transmitir eso para que la acción de cada colaborador en cada uno de nuestros supermercados se replique y se actúe en pos de esto. Ahora, obviamente hay que mirar todos los procesos, hay que mirar los procesos de nuestras tiendas, dónde se producen esas pérdidas. Esto tiene que ver desde una iniciativa que parte desde mucho antes, desde reducir en el origen, desde cómo nosotros estimamos el abastecimiento de nuestras compras finalmente y cómo eso se alinea también con la demanda y con las preferencias de nuestros clientes. Eso es clave para partir, porque finalmente si estimáramos volúmenes que están muy desajustados, tendríamos un problema de alimentos por desperdiciar también que sería mayor. Entonces hay que partir desde ahí, hay que partir desde ese origen, hay que empezar a mirar los procesos logísticos, hay que mirar los procesos de abastecimiento, hay que mirar los procesos de venta, y eso es un poco todo lo que hemos tratado de hacer a lo largo de la definición de nuestro programa de no desperdicio de alimentos, que tiene una de las componentes que es lo que trabajamos con María Eugenia, que es lo que es la donación de alimentos para organizaciones sociales. Pero nosotros partimos desde antes, desde cómo nos abastecemos y respondemos a una demanda de clientes con una compra y una apuesta en las tiendas que es acorde con eso. Después tenemos la liquidación de productos que están prontos a vencer, y posteriormente llegamos también a la donación. Y ya aquello que no se puede donar es valorizado. Entonces, si te fijas, es una cadena completa, pero que requiere revisar procesos, y procesos que son sensibles también para la empresa, porque tienen que ver con su negocio, tienen que ver con su core. Pero es la revisión de todo esto, el compromiso y finalmente la acción de cada colaborador en la tienda, lo que sin lugar a dudas marca la diferencia al momento de ejecutar y después en darle vida a esto, porque esto no acaba ahí. Es importante transmitir también que finalmente siempre vamos a poder encontrar mejores soluciones, alternativas, innovaciones. Quizás la tecnología también nos va a ayudar ahí. Entonces creo que, si bien es cierto, requiere de harto cambio, para mí el tema de convicción es fundamental y requiere también que sigamos mirando hacia futuro qué otras alternativas y qué otras soluciones podemos encontrar. La experiencia de ustedes ha sido que fue inicialmente más empujada de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en términos de dónde nace esto para que esto pase. ¿Cuánto
es de un lado versus el otro. ¿Cómo fue la experiencia? Mira, aquí? yo te diría que hay una convicción que parte desde arriba. Nosotros tenemos un directorio que es comprometido con estas materias. Tenemos un comité de personas y sostenibilidad que está integrado por directores, donde se van discutiendo los distintos programas de sostenibilidad. Entonces, ese compromiso está y es de verdad. Pero además requirió como que despertáramos también esos colaboradores que tenían ese sentido y que, como tú también dices, hay muchos de esos colaboradores que son jóvenes y que tienen este tema muy masificado también por todo lo que es la difusión en redes sociales, pero había otro universo también de colaboradores que no eran jóvenes y que al momento de empezar a bajar esto fueron despertando también ese sentido. Entonces, de alguna manera se requiere siempre un compromiso de la alta dirección, pero también implica después esta sensibilización a la organización en su conjunto, y cuando tú despiertas ya ese lograr transmitir el bien que genera su acción en el otro, y que tú lo muestras tan patente, María Eugenia, pero al final cuando ese alimento llega a una organización social, es consumido por un abuelito, por un niño, ese impacto es tremendo. Claro, despierta además la sensación de trascendencia, ¿no? Que al final lo que llena el vacío que estamos hablando antes de la crisis de sentido. Y ese cambio además, quiero agregar que se logra también facilitando los procesos. O sea, por ejemplo, nosotros el año 2018 nos ganamos un fondo de Google para poder desarrollar una plataforma tecnológica. Y esa plataforma tecnológica lo que hizo fue conectar a las empresas directamente con las organizaciones sociales que son socias de la red. Y ahí pudimos, por la capilaridad de los supermercados, imagínate en todos los supermercados nosotros tener que retirar con un camión cada uno por cada los supermercados sería carísimo. Y esta plataforma lo que hizo fue poder conectar a cada uno de los supermercados con las organizaciones sociales que están georreferenciadas y que tienen la necesidad y sabemos la capacidad de consumir que tienen ellas, y por lo tanto hacemos el match. Y eso nos permitió desde el año 2018 poder rescatar desde un supermercado que está en Arica, un supermercado que está en Punta Arenas, un supermercado que está en Vitacura, en Quinta Normal, en todos lados, y facilitarles el trabajo a empresas como los supermercados que decían, tengo 300 supermercados con productos que se me merman poquitos en cada una de las tiendas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y la tecnología ayuda mucho y facilita los procesos. Y eso es parte de lo que nosotros pusimos a disposición de los supermercados para que puedan hacer realidad esto. Bueno, de hecho, estaba mirando, el supermercado de Chile donó 2.287 toneladas de alimentos para consumo humano el 2023. Y ustedes, desde Red de Alimentos, trabajaron con ¿cuántos? ¿13 millones? Nosotros estamos rescatando 13 millones al año de kilos. Y estamos botando 1,6 millones. Imagínate todo lo que falta. Es decir, es una pequeña cantidad. Es maravilloso que hayamos partido, pero el camino está lejísimo, sí, ¿cierto? Y la pregunta, ¿qué falta para que aumentemos, le agreguemos otro cero a estos números? Mira, por una parte yo creo que faltan condiciones, como lo hablábamos, legislativas más claras, que de verdad incentiven y no que se vayan por la prohibición o el desincentivo, porque así con un incentivo la economía funciona sola, digamos, no necesita estarla controlando. Y la gracia es que hoy día, producto de este cambio que hablamos de paradigma, hoy día se puede alinear los intereses individuales de negocio con los intereses del bien común. Absolutamente. ¿Cierto? Entonces, uno sería pasar hacia una legislación más clara que vaya hacia los incentivos a la empresa para que la empresa sola tenga como bien dicho, los incentivos correctos para poder hacer lo que corresponde. Yo creo que lo segundo es seguir apuntando a que este tema sea conocido. Increíblemente todavía hay mucha gente que no cree que en Chile hay inseguridad alimentaria. Los 3 millones. Los 3 millones de personas están absolutamente invisibilizadas. En pandemia todos se dedicaron a repartir cajas y sabíamos y hablábamos mucho de hambre. Terminó la pandemia y desaparecieron. Es lo mismo que pasa cuando hay emergencia. La emergencia, estamos todos los primeros 2 semanas, todos en las noticias. Pasan esas 2 semanas y nosotros nos quedamos meses, pero prácticamente solos ayudando a la gente. Entonces, creo que eso también es un tema de sociedad, que se haga más visible esta problemática. Y para las empresas todavía faltan empresas, no como SMU, que está muy comprometido, o con las otras empresas que trabajan con nosotros, pero faltan muchas empresas que todavía nos dicen,
uy, que es difícil, uy, que yo no tengo merma, cosa que económicamente hablando es imposible que no tengan merma. Y si no tienen merma quiere decir que no lo están haciendo tan bien en el cruce oferta-demanda. Pero creo que todavía falta conciencia de sostenibilidad, de que esto es un tema que los mismos consumidores empiezan a requerir que sean empresas que están preocupadas por la sostenibilidad del país, del mundo, y que se suban a este carro, digamos. Y yo creo que es voluntad, con cambios de proceso que son duros, pero que son factibles, y empezar a trabajar. Un tema que también hablábamos en el capítulo pasado tiene que ver con los hábitos. De que los hábitos los tenemos para, bueno, elegimos el plátano que está más lindo, ¿cierto? El otro está bueno, pero igual, y hábitos en toda la cadena. ¿Ustedes qué cambios han visto que son positivos en términos de hábitos y cómo incorporarlos dentro de la sociedad? ¿Qué me podrían decir? Mira, yo creo que ahí hay un gran tema, porque si bien es cierto, del sector privado hemos impulsado soluciones y acciones, hay también, yo creo que esfuerzos también desde lo público, pero hay un número muy importante también de hogares y personas que también habitan obviamente estos hogares, que siguen desperdiciando comida y se siguen perdiendo alimentos. Y eso también es tremendamente doloroso y constituye parte del escenario en el que nos encontramos hoy día. En un estudio en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, salía que más de 1.000 toneladas de alimentos, 1.000 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaban cada año. De eso un porcentaje importante tenía que ver con desperdicio de alimentos en los hogares. Entonces, efectivamente, hay un rol que tiene que ver con la educación, en cómo se sensibiliza en este tema, en cómo se generan o se van incentivando prácticas que tienen que ver con la conservación de alimentos, con datos prácticos que les permitan reutilizar alimentos que quizás ya se ocuparon en una receta pero que quedaron para el día siguiente, y eso es generación de conciencia, y siento que en ese sentido es un problema que nos atañe a todos, cómo vamos generando esa cultura. Nosotros como compañía hemos generado campañas en redes sociales en materia de no desperdicio de alimentos, trabajamos también en todo lo que es la liquidación de productos prontos a vencer, con gráfica también en nuestros supermercados para poder destacarlo y dejar esa acción a la mano del consumidor que nos visita. Pero sin lugar a dudas que existen todavía muchos desafíos para lograr que en cada uno de los hogares exista una mejor conservación de los alimentos, un consumo más responsable, que finalmente se puedan reutilizar, que después se genere valorización o reciclaje de esos alimentos. Entonces, ahí hay sin lugar a dudas, hay desafíos que se pueden seguir avanzando. Que será materia para un próximo capítulo, porque se nos acabó el tiempo. Marcela, María Eugenia, muchas gracias por haber venido hoy día a este episodio del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde seguiremos hablando sobre conciencia empresarial y cómo a través de la empresa privada podemos, haciendo negocio, colaborar a minorar los dolores sociales. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.